Lo primero que quería tratar de repasar 2 segundos es porque el estudio que traemos hoy no es el habitual que solemos traer en estos seminarios, sino que es otro tipo de estudio, un estudio de corte, si se quiere, ahí lo vamos a ver un poco mejor. De los tipos de investigación, básicamente tenemos dos grandes grupos, observacionales o experimentales, y dentro de los observacionales tenemos estudios que son transversales, que describen en algún momento una fotografía de este momento, por ejemplo, una encuesta que es un corte, y es lo que se puede hacer un poco más rápido en la facultad, por ejemplo, y demás. Y también tenemos estudios observacionales que son un poco más en el tiempo, son longitudinales y son analíticos. En este caso entraban en los estudios de cortes, que es donde se quiso clasificar a el estudio que vamos a revisar hoy, que generalmente son prospectivos, pero también pueden ser retrospectivos, y que nos sirven de puntapié inicial, si se quiere, para primero empezar a analizar las relaciones que existen entre las distintas noxas o lo que queríamos estudiar, y también para darle una nueva hipótesis y por qué no una puerta a un ensayo clínico. Otro analítico que tenemos es el caso y controles, que generalmente son, en este caso son retrospectivos, que parten de un evento hacia atrás. Ahí después lo que más solemos ver en este tipo de seminarios, lo que solemos ver más día a día, son los longitudinales experimentales, que son los analíticos del ensayo clínico. Como decíamos en este caso, vamos a analizar un longitudinal, que es un estudio de corte, si se quiere. Le pregunté a Oscar Botazos cómo lo podíamos definir, y en realidad como de esto partimos desde un evento, y ahí comenzamos a estudiarlo, se podría describir como un estudio descriptivo prospectivo, no una corte propiamente dicha, digamos. Es algo en el medio, por así decirlo. El estudio es este, que habla sobre la muerte súbita en jóvenes, que salió publicado en la revista española de cardiología. En realidad, este año el estudio se terminó de publicar a finales de 2020 y se publicó este año en la revista, que habla de la muerte súbita en jóvenes, el rendimiento diagnóstico de un programa autonómico de autopsia molecular con secuenciación masiva. ¿Qué sabemos ahora, en este momento, antes de arrancar el estudio? Sabemos que la muerte súbita de jóvenes se debe habitualmente a cardiopatías genéticas, que los hallazgos de la autopsia guían la evaluación de los familiares de primer grado para descartar una cardiopatía estructural o arritmogénica primaria, y que estos resultados genéticos se tienen que evaluar todos en su contexto, de manera esencial a la hora de interpretar las variantes genéticas, para así establecer el riesgo de los familiares de primer grado. Es decir, que no todos los hallazgos genéticos nos van a dar un indicio de una enfermedad si se presentan por sí solos, tiene que estar dentro de un contexto y recién ahí darle el tinte de importancia que merece. A modo de introducción, vamos a definir la muerte súbita como un fallecimiento inesperado la primera hora tras el comienzo de los síntomas, o cuando se produce la muerte cuando se vio al paciente por última vez aparentemente sano en las últimas 24 horas. En la mayoría de los casos, la muerte súbita es de origen cardíaco, y es la principal causa de muerte en el mundo industrializado con una prevalencia cercana al 20%. Tiene un fuerte efecto psicosocial. Imagínense que se muere en la primera hora del comienzo de los síntomas, o hasta ayer estuvo bien, y principalmente el mayor efecto si ocurre en personas jóvenes. Cuando afecta a personas menores de 40 años, la mayoría de los casos se debe a enfermedad cardíaca con una causa genética subyacente, ya sea una miocardiopatía o una canalopatía, lo que implicaría la probabilidad de familiares en riesgo, y por eso la importancia también de este estudio. ¿Qué es una autopsia molecular? Es un estudio histológico del corazón, es decir, una autopsia del corazón, más un estudio genético guiado por esta histopatología. Nos va a brindar la causa final de la muerte súbita en un alto porcentaje de los casos, y se recomienda hasta ahora realizada en personas jóvenes en caso de miocardiopatías, con una autopsia clínica normal o con hallazgos inespecíficos. Esto nos va haciendo entrar de que no todas las muertes súbitas requieren un estudio genético, pero sí cuando ocurren con estas características. Y hay un síndrome de muerte súbita inexplicada, que es cuando la muerte súbita no tiene una etiología afiliada, pese a una autopsia y un estudio toxicológico que fueron normales. Ahí sí nos sugieren hacer un estudio genético, y en otras situaciones que lo vamos a ver. Representa el 40% de las muertes súbitas en los pacientes de 1 a 40 años. Se estima que hasta el 25% de las muertes súbitas inexplicadas del adulto y hasta un 33% de las infantos juveniles pueden ser causadas por canalopatías, síndrome QT largo, QT corto, síndrome Brugada y taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica, y que la incidencia anual de la muerte súbita varía según todas las series, entre 1 y 40 años de 1.3 a 8.5 cada 100.000 habitantes por año. El objetivo de este estudio es analizar la rentabilidad de la aplicación secuencial de una batería de pruebas diagnósticas, primero clínicas, después histológicas, toxicológicas, y también incluir un análisis genético mediante los paneles de secuenciación masiva
que son los más nuevos que tenemos. Los más amplios existentes y con un posterior estudio familiar en cascada, primero clínico y si se encuentra algo genético, en el diagnóstico de la muerte súbita en los pacientes jóvenes, en este caso menor a 50 años. ¿Quién lo financia? Lo financia el Instituto de Investigación Sanitaria de las Islas Baleares, en Palma de Mallorca, España. En este caso, también me contacté con el autor de este trabajo para hablar sobre esto, preguntarle básicamente la financiación, para ver cómo tuvieron el acceso a los paneles de secuenciación masiva y cuál era el costo. Nos dijeron que primero había sido bien recibido por la parte del Estado, que inicialmente lo mandaba a una entidad privada, que en España esto sale aproximadamente 600 euros cuando se inicia, y después una vez que se descubre una alteración genética y vos querés estudiar a los familiares para esa alteración genética, es mucho más barato, alrededor de 150 euros. Después este estudio siguió con el tiempo y de hecho está siguiendo en este momento, así que ellos los pueden hacer directamente en el hospital público donde se encuentran y ya el precio del costo es muy, muy bajo. Inicialmente lo hacían en un privado, salía esos 600 euros y ahora lo pueden hacer directamente en el hospital. Quise averiguar por acá, por Argentina, sé que en Buenos Aires se hacen algunos laboratorios, acá en Rosario creo que el CIVIC también, pero les mandé un mail y no me contestaron de eso. Bueno, vamos excelente, vamos a aprovechar. Vos trajiste algo totalmente diferente a lo habitual, no solo el tipo de estudio, sino que nos hiciste una introducción a algo que no hablamos habitualmente, que tiene que ver con la genética. Y entonces un poco con lo que él cuenta, Romina, ¿qué de eso se puede hacer acá? ¿Qué hacen ustedes? ¿Quién lo hace en Rosario? ¿Quién lo hace en la facultad? Miren, acá se puede hacer la secuenciación totalmente, tenemos un secuenciador en Rosario, hay varios secuenciadores pequeños. La secuenciación puede ser o de todo el genoma o parte del genoma o secuenciar pequeños pedacitos de genes. ¿Por qué cambió tanto desde que empezaron el estudio de los familiares? Porque cuando ellos ya detectaban que en un paciente muerto, o sea, en la autopsia, ellos encontraban ya un gen que era el supuesto causante, porque por lo que vieron todos que tenían que ver con los canales de calcio o algo así, entonces ya ahí era mucho más barato porque vos ya vas a buscar en los familiares un solo gen, y secuencias es solo. De hecho, ni siquiera necesitas secuenciar todo el gen, un pedacito. Entonces se puede hacer. Se puede hacer acá, lo que pasa que, por lo que yo sé, acá no se hace de rutina la secuenciación, excepto para cosas muy particulares como enfermedades que ya se sabe que uno las puede diagnosticar secuenciando, fibrosis quística, por ejemplo, o enfermedades infecciosas, donde uno lo que busca es el genoma de un bicho, por ejemplo. Pero son cosas que en general, excepto que es una secuenciación masiva donde uno está buscando, uno va a querer buscar un gen específico, son cosas que no son tan caras, definamos caro también, ¿no? Porque es todo en dólares. Sí. Entonces, la idea es que en todo el mundo se llegue a un precio para la secuenciación masiva de $100. Es lo que se espera en los próximos años. Obviamente que lo vamos a tener que pasar a pesos y va a ser un poco más caro, pero ahora hay muchas cosas que las cubren las obras sociales también. Entonces, a medida que vayan saliendo más test diagnósticos, se pueden llegar a cubrir. Pero acá en Rosario es posible la secuenciación, obviamente en este contexto sería en investigación, y si no, lugares como CIVIC también secuencia, porque tienen secuenciadores pequeños, no para hacer secuenciación masiva, sino para algunos genes específicos. Romina, ¿cuándo vos, me acuerdo que contaron la secuenciación allá por el 2003, cuánto costaba? Y la secuenciación del primer genoma, que fue el genoma humano, salió $6.000 millones. Bien, y el objetivo es llegar a $100. $100, claro. Lo que pasa es que ese primero, obviamente que fue hace mucho y fue el primero. Ahora, yo creo que sí, una secuenciación del exoma, que serían las proteínas que nosotros expresamos, o sea, el ARN que expresamos, debe estar en $500 ahora, bien, en otras partes del mundo. Acá se hace también, ¿eh? Se Acá hace. se puede hacer, sí.
¿Y vos acá en Rosario. escuchaste, claro, el término de autopsia molecular? ¿Es algo que ustedes en lo asistencial lo has escuchado? No. En ese No, lo que aspecto no. pasa, a mí me resultó súper interesante porque ahí uno lo que trata de ver es en qué puede ayudar a los familiares, básicamente, del paciente. Porque uno piensa, bueno, son enfermedades que ya tienen una base genética, si es genético es hereditario, entonces hago la autopsia, ese yo no lo puedo salvar, pero puedo salvar a la familia. Pensando, digo, como médicos, ¿no? Pero acá eso se podría hacer solo en el ámbito de la investigación y yo no tengo leído ningún trabajo de acá de Argentina que se haya hecho algo similar. Bien, bien. Bueno, así que esto, Eduardo, es algo bastante novedoso, llamémosle. Así que, Quería plantear Cari, algunas cositas. Tengo algunas dudas. dale. En primera instancia, abro el debate porque yo tengo la duda y creo que me la tienen que sacar. No estoy tan segura que esto sea un estudio de corte. No. Yo tenía el concepto que un estudio de cortes vos tenés un grupo expuesto y un grupo no expuesto y vamos a ver si desarrollan el evento. Acá creo que estamos viendo en el mismo momento el evento y la posible exposición, que es ver si tienen una mutación genética, es decir, si las personas que mueren súbitamente, jóvenes que mueren súbitamente y tienen una autopsia negativa, el análisis genético puede demostrar la causa de la muerte y esto ser predictor de futuras muertes súbitas en los descendientes o en las familiares. Entonces, no sé, Edu, si Botasso te explicó, si él lo leyó, integró el estudio, porque este estudio lo que quiere ver es el rendimiento, como vos pones muy bien ahí, la rentabilidad de aplicar pero ellos le ponen en un momento un programa. Este programa que es muy interesante, pero ellos quieren ver la rentabilidad de este programa, quieren ver a los pacientes que mueren súbitamente, le hacen la autopsia, le hacen el análisis genético y el estudio toxicológico, y quieren ver en aquellos en los cuales la autopsia dio negativa y el toxicológico dio negativo, si hacer el análisis genético detecta la causa de la muerte, y después veremos que realmente en una proporción significativa sí. Entonces, como está todo siendo en el mismo momento, para mí es un estudio transversal y desde el punto de vista, al hacer un análisis genético, más que descriptivo, es analítico, porque es incuestionable que si encontrás una mutación que claramente la podés relacionar con la patogenicidad de la muerte del paciente, es diagnóstica. No sé qué te parece a vos, que hablaste con Botasso, si hay alguien que tiene algún conocimiento mayor que yo en esto. Sí, pero mi duda es esta, porque la corte es un estudio prospectivo, o puede ser retrospectivo, pero bueno, con todas las limitaciones que tiene, pero es un grupo expuesto, un grupo no expuesto, y vemos muerte. Acá yo estoy buscando el mismo momento de los que murieron, estoy haciendo toda la evaluación, un estudio transversal. Claro, sí, entiendo, de hecho por eso le fui a preguntar, porque no me cerraba para corte. No lo pudimos poner en un grupito de los que presentamos al principio. Lo clasificó, si se quiere, como una descripción prospectiva, un estudio descriptivo. Pero es un estudio transversal, porque vos en el mismo momento evaluás todo, y incluso en la misma bibliografía que escribe él, lo pone como que cuando vos haces análisis de genoma, lo podés catalogar como analítico, ni siquiera solamente descriptivo. Vos estás haciendo un análisis. Sí, me dijo como una corte analítica, que lo digamos así, como que es una corte analítica. Porque es corte como llamarle grupo, simplemente, grupo, no un estudio de corte y de comparación, sino un grupo. Bien. Karina, en genética a veces, por ahí puede venir la confusión, se toma como factor de riesgo la genética que uno tenga de base. Entonces a lo mejor puede pensarse de corte como eso. Me parece también raro, y yo cuando le digo, es raro, pero como se puede llegar a pensar que uno tiene el factor de riesgo como el factor genético heredable, entonces por eso creo que lo enmarcaron en corte. Claro, pero como mi duda es, claro, viendo todo el mismo momento, la muerte del paciente y el análisis genético, el factor de riesgo, claramente. Sí. Sí.
Y con respecto a esto de la secuenciación, los grupos que hacen secuenciación en cardiopatías familiares, y por esto de lo inespecífico que es, o sea, lo inviable que sería hacer una secuenciación de todo el genoma, porque no sé qué experiencia tenés vos, pero lo que a mí me han explicado es que uno puede encontrar un montón de variantes que uno no sabe qué significado le da, entonces es muy peligroso hacer secuenciaciones masivas sin hacer una correlación con la enfermedad o el fenotipo en este caso. Por eso es importante que el grupo que hace secuenciación también, que sea multidisciplinario y que tenga en cuenta el fenotipo. En este caso es una muerte súbita. Uno sabe cuáles son las posibles causas de muerte súbita. Entonces, ir directamente a los genes que podrían estar involucrados en eso. Por ejemplo, cuando hacen secuenciación para estudios de miocardiopatía dilatadas, son más de 100 genes. Mutaciones en más de 100 genes donde podrían estar implicados, y son esos los que se estudian. En miocardiopatía hipertrófica, otro tanto, menos son, porque ya están más identificados. Por eso los grupos siempre enfatizan esto de que sea un grupo que tenga en cuenta la patología del paciente, no hacer secuenciaciones masivas. Por eso, como vos explicaste muy bien, se sabe muy bien sobre fibrosis quística, sobre ciertas enfermedades infecciosas, y en esto también se sabe mucho ahora, pero lo tienen que hacer grupos que manejen estas entidades. Por eso creo que acá mucho no está desarrollado todavía. Sí, creo que en el trabajo no hicieron en realidad masivas, sino que hicieron de ciertos genes con, sí. La secuenciación masiva se vende como servicio, y tal como vos decís, Karina, es un tema quien lo analiza, porque hay muchas variantes que son SNPs, que son variables que no tienen nada que ver con patologías y que uno puede malinterpretar y malinterpretar los porcentajes de riesgo que uno puede tener, y en este caso, tal cual como lo hicieron, era bastante focalizado a ciertos genes, que también hay que tener en cuenta que si uno no llega al diagnóstico, puede ser que el gen causante no esté en el set que uno estudió. Claro. Entonces eso también, cuando no tenés el diagnóstico, ahí, si uno quiere llegar al diagnóstico, debería ampliar la cantidad de genes y a lo mejor ahí secuenciar todo el genoma, siempre teniendo en cuenta qué patología voy a buscar. Sí. Claro, es el riesgo que corres cuando te focalizás demasiado también. Claro, pero por eso, por ejemplo, en estudios, no en pacientes muertes, ¿no? Pero por ejemplo en pacientes que tienen miocardopatías, el caso índice y el que se considera estudiar siempre es el primero que se detecta, pero lo que se sugiere es que si hay algún otro familiar que está más afectado fenotípicamente, si se está más enfermo, habría que empezar con ese para no perderse. Pero ahí es, Cari, cuando vos ya encontraste la patología y vos buscás en los demás esa patología. Un fenotipo. Claro, claro, acá pueden ser un montón de causas de muerte en donde tendría que investigar muchos más genes. Claro, pero acá lo que ellos se basan fundamentalmente es todo el panel de miocardiopatías, que son 5 familias y ya están bastante estudiados, si bien siempre van apareciendo nuevas, y por eso el tema de, como ella decía, un resultado negativo no te dice que la causa de la muerte no sea genética, sino que posiblemente todavía no se estudió, no se detectó, y por eso no se encontró, y no sé qué más iba a decir. Las miocardiopatías y las canalopatías, que son otras de las cardiopatías familiares. También entran las enfermedades de la aorta, pero todas esas son las que entran dentro de las cardiopatías familiares, que supongo que son todas esas las que han secuenciado. No sé, quiero cerca de 400, ¿no? Sí, 194 y 380, había dos tipos de... Y después algunos más dirigidos según lo que encontraron en la histopatología. Sí, sí. Bien, bueno, vamos a ir avanzando. A ver, contanos de qué se trató el estudio. Perfecto, a ver. Bueno, el diseño del estudio es un estudio prospectivo, es una cohorte de pacientes consecutivos, menores a 50 años y fallecidos por muerte súbita no violenta. A todos se realizó una autopsia molecular mediante secuenciación masiva, con posterior cribado familiar, en realidad no a todos, ahora vamos a ver a quiénes se les terminó haciendo la secuenciación masiva, y se analizaron obviamente los datos demográficos, clínicos, toxicológicos y genéticos. Se inició en el 2015, continúa en este momento, estas son las primeras publicaciones, pero el estudio pretende continuar y ir sacando publicaciones continuas.
Se formó un grupo de trabajo entre cardiólogos, forenses, intensivistas, genetistas, biólogos y químicos, y se protocolizó el estudio de estas muertes súbitas. Se hizo una autopsia completa, se hizo el estudio anatomopatológico y se hizo el estudio genético, intentando llegar al diagnóstico. El programa, como decíamos antes, se denomina MUSIP, muerte súbita en Islas Baleares. El corazón y otras vísceras se fueron enviando al Instituto de Referencia Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para el estudio macroscópico, microscópico y toxicológico, y también se remitieron muestras de sangre a un laboratorio de genética para posterior análisis, y estos análisis se realizaban guiados por resultados de histopatología. Si ameritaba que se haga la genética, se hacía, y si no. Eran muestras de sangre, y si la sangre estaba muy coagulada o mal estado o algo más, se enviaban muestras directamente de miocardio. Se obtuvieron los datos clínicos y familiares, las circunstancias de la muerte, electros previos si los había, y tratamientos previos también. Se realizó un estudio genético mediante secuenciación masiva de todos los casos de diagnóstico de miocardiopatía en la histopatología, cuando hubo hallazgos inespecíficos y cuando hubo ausencia de hallazgos, que una muerte súbita inexplicada. Entonces, este concepto es importante. Se les realizó estudios genéticos solamente a lo que tenían esto: una miocardiopatía en la histopatología, cuando tenían hallazgos inespecíficos o cuando no había nada. Cuando había un hallazgo más específico de otra patología, por ejemplo, cardiopatía isquémica, que tenía una lesión en una de las arterias, no entraba para la genética y se hacía responsable a eso de la muerte. Para hacer un esquema de esto, se agarraron todas las muertes súbitas menores a 50 años, se hizo una autopsia forense en el Instituto Médico Legal. Si era violenta, obviamente se rechazaba para este estudio, y si era una muerte no violenta, entraba ya al estudio, se hacía el estudio toxicológico. Si el toxicológico era positivo y causal, se tomaba como la causa; si era negativo o no causal, se seguía con esta parte del estudio. Se hacía la autopsia especializada. Podían ser otras causas, como dijimos, cardiopatía isquémica, pero si era compatible con cardiopatía familiar o un estudio sin hallazgo, una muerte súbita inexplicada, se seguía con la autopsia molecular, en este caso la genética, y también se estudiaba a los familiares. Como dijimos, con una muestra sanguínea si estaba en buen estado, o si no, tejido miocárdico congelado. En los casos de miocardiopatía se estudiaron paneles amplios. Perdón, sí. Yo no lo leí, que este estudio, porque esta semana no tuve tiempo, pero de estos números, de este cuadrito tan lindo, ¿están los números de todo? De todo no. De hecho, hasta acá llegamos. Al muerte no violenta tenemos 162 casos. O sea que en muerte súbita, en menos de 50, lo analizado en un año, no se sabe ese dato. No, porque acuérdate, define súbita también al que se murió con algo que arrancó en la última hora. De hecho, un accidente de tránsito podría entrar como muerte súbita, si se quiere. Entonces, las muertes no violentas de las muertes súbitas son las que entraron al estudio. ¿Y esas 160 en el transcurso de qué tiempo? Del 2015 al principio de 2019, 4 años. Bien. Pero lo que sí ellos remarcan es que no pierden ningún paciente, porque estaban todos articulados, no es que se perdió ningún paciente. Todos los que murieron súbitamente, de forma no violenta, entraron en el estudio en las islas. Claro, ellos tenían esa población. Sí. Bien. El 100% de los pacientes entraron. Bueno, como habíamos dicho, en los casos que la histopatología mostraba miocardiopatías, se estudiaron paneles amplios de genes relacionados a lo que se halló, a la miocardiopatía hallada. En los casos de muerte súbita inexplicada, o si no había hallazgos específicos, sí había una secuenciación masiva con paneles de 194 o 380 genes. Y ahí, supongo, estudiaban esa cantidad de genes para ver si encontraban algo relacionado. Ya la miocardiopatía lo trataban de dirigir un poco más. ¿Por qué, perdona, sí, a ver, Romy, ¿por qué, Romina, ese tipo de secuenciación? Definido no es masiva, es por Next Generation Sequencing, que es la tecnología, es lo que se usa, pero no es masiva, es cuando vos haces todo el genoma. Acá se usaban paneles, se buscaban genes específicos. Bien, perfecto. Perfecto. Lo interesante también de esta parte, se fueron reanalizando continuamente la patogenicidad de todas las variantes genéticas, incluidas las recomendaciones vigentes del American College de Medicina Genética, porque, como habíamos dicho y se va a recalcar también, la asociación de la variante genética con una patología, si bien hay algunas que ya están relacionadas, hay algunas que están por descubrirse su relación. Así que tanto en este estudio como en otros estudios se siguen relacionando, y por eso el diagnóstico va creciendo con el correr del tiempo.
En el análisis estadístico, las variables cualitativas fueron con un cálculo de frecuencia, las cuantitativas con la media, que es el promedio de todos los valores, una desviación estándar con el desvío respecto a este promedio, o una mediana, que sabemos que es el valor del medio entre todos los valores que tengamos. En cuanto a los resultados, como dijimos, había 123 casos consecutivos de muerte súbita que ya tenían un estudio patológico, químico y genético, que son los que entraron a este estudio, 123, creo que había dicho más antes, 123 sí. casos, y al momento de la publicación había 183 totales, pero no habían llegado a hacer todos los estudios químico y genético, por eso la publicación es con estos 123 casos. La incidencia de muerte súbita en las Islas Baleares fue en los menores de 50 años de 5.8 casos por 100.000 habitantes año. En cuanto a la incidencia por sexo, fue más frecuente, mucho más frecuente en varones, con un 77% de varones versus 23% mujeres. En cuanto a la edad, la media fue de 36.15 años, un poco más mayores eran los varones de 37.5 versus 31.5 las mujeres. La prevalencia varió según la edad, y esto es algo que por ahí el estudio quiso abarcar más y lo pone en la discusión, de que habitualmente estos estudios son en menores de 40 años. En este caso llegaron hasta los 50, y fíjense que la mayoría fue de 41 a 50 años, aumentando así el rédito para entrar a este estudio, cuando sabemos que la cardiopatía isquémica, que era una gran causa de muerte súbita, va aumentando según la edad, entre 40 y 50 años ya lo tenemos, pero tampoco querían dejarlo afuera para lo que sean las miocardiopatías o canelopatías. Pero sí fue más frecuente entre los 40 y 50 años, 47%, y luego fue descendiendo según la edad. De 30 a 40 años, 26%, 20 a 30 años, 16%, y así 5% menores de 20 años, 5.7 menores de 10 años con 5 lactantes. La circunstancia, lo más frecuente fue que fuera en reposo la muerte, 28.5%, luego en actividad leve cotidiana 25%, en el sueño 15%, realizando deporte 12.2%, y en una circunstancia desconocida 18.7%. El 18% de estos pacientes practicaba deporte habitualmente, ya sea profesional o de manera regular por lo menos, y en ellos el 60% de las muertes súbitas ocurrió durante el ejercicio. En lo que era deportistas ocurrió más frecuentemente durante el ejercicio. Solamente, o solo, si se quiere, o podrías decir hasta en el 10%, había antecedentes familiares positivos de muerte súbita. Perdón, una pregunta. Acá ya estaban descartados los pacientes que se habían encontrado una explicación en la autopsia, como por ejemplo un YAM. No. Okay. No, me llama la atención esa incidencia en varones tanto más alta que en mujeres. Está bien, la cardiopatía isquémica más frecuente en esa edad es en varones, ¿no? Pero no sé si la muerte súbita es tanto más frecuente en la bibliografía que ya conocemos en varones que en mujeres, la verdad que no me acuerdo. Pero, Leo, fíjate que en la mitad casi de la población del estudio son pacientes entre 41 y 50 años. Claro. La prevalencia de cardiopatía isquémica es más alta. Yo exacto, no sé si está la disquisición esa, pero porque incluyeron esta franja de más de 40, ahí te lleva a que muchos más seguramente ahí son hombres. Claro, por eso preguntaba si ya habíamos descartado acá los pacientes con IAM o no. No, esos son los que tienen toda la evaluación completa. Sí, perfecto. Pero ahí está incluido el que tuvo intoxicación por cocaína. Ponele. Todo. Bien. Esto es la causa de muerte súbita no violenta, digamos. Claro, todavía no discriminaste. Exacto. Álvaro, gracias. Dale. Bien. En cuanto a los resultados toxicológicos, el consumo de alguna droga o fármaco ocurrió en el 51.4% de los pacientes, aunque solamente en el 10.6% fue claramente la causa de muerte súbita, y en este fue cocaína. En muchos casos había alguna droga o fármaco dando vuelta, la causa fue en el 10.6%. Casi un 70% había consumido algo de alcohol, 13% cocaína, 8% marihuana, 5% heroína y 2% de éxtasis, y también algunas benzodiazepinas, pero en dosis no tóxicas. Fíjense ese dato, casi 70% cuando incluye población incluso lactante, ¿no? Por eso, sí. No digo que los bebés hayan tomado alcohol, pero quiero decir, casi 70% habían tomado alcohol. Me parece mucho, antes de morirse. Pero también hay que tener en cuenta, y lo discute después, ¿dónde es? Es en el lugar turístico. Hay que ver cuánto tiempo queda el metabolito dando vueltas. Si detecta alcohol 10 días después, cualquiera de nosotros nos daría positivo.
Sí, la forma de detectarlo, porque esto tiene que ver con el estudio que empezamos a hacer justamente de infarto, ahora, además de detectar cocaína, o detectás marihuana, detectás benzodiazepina, todo eso ahora lo estamos haciendo, pero también hay que ver la capacidad de detectar cantidad, y lo que vos decís cuando detectaban cocaína, ¿de qué manera? Porque yo decía, No discrimina en este caso, como No discrimina. No, Claro. no, Por sinceramente eso. no. Sé que en un momento debe ser cuantitativo porque en un momento lo pone como causal. Claro, claro, Y no todas las cocaínas fueron causales, digamos. claro. Solo 10% creyeron que era por la droga. Exacto. sí, sí. Dale. Bien, en cuanto a los resultados histopatológicos, es decir, a la autopsia, se puede definir la muerte súbita como cardíaca en la mayoría de los casos. En un 95 el total del N, con un 77.2%. Acá contaban la muerte súbita inexplicada. Cuando no había hallazgos histopatológicos en la autopsia, se contaba como muerte súbita inexplicada y esto se contaba como muerte cardíaca. Y esto lo vamos a ver un poco más detallado acá. La autopsia nos mostró 95 casos de muerte cardíaca, 65 casos, el 52% con cardiopatía estructural, ahora la vamos a discernir un poco más, y el 30% con autopsia blanca, que es la muerte súbita inexplicada. Como dijimos, 10.6% de diatóxicos, y algunas menos frecuentes, la muerte súbita del lactante 4%, el TEP 3.2%, neumonía 2.4%, crisis asmática 1.6% y sepsis 0.8%. En cuanto a las cardíacas de este grupo grande, 77.2%, el 38% eran debido a cardiopatía isquémica. Acá hubiese estado bueno ver el tema de la edad. Supongo que eran muchos de entre 40 y 50 años, pero bueno, no lo dice el Y el estudio. sexo. Y el sexo, claro. Seguramente a muchos hombres. 31% fueron a muerte súbita inexplicada, que finalmente después de la genética llegó al 24%, porque se pudo llegar al diagnóstico en algunos más. 11% de hipertrofia ventricular idiopática, 7% de miocardiopatía ritmogénica, 5% de miocardiopatía hipertrófica, y después algunas menos frecuentes, miocardiopatía dilatada, miocarditis, síndromes aórticos agudos, cardiopatía congénita con bloqueo B complejo y taponamiento cardíaco. Acá está visto cómo fue lo cardíaco, fue importante, 38% de la cardiopatía isquémica, que de hecho esto no fue necesario hacerle estudio genético, digamos, la causa ya estaba acá. En cuanto a los resultados genéticos, como decimos, hizo un análisis genético mediante, lo refiere como secuenciación masiva en este caso, pero bueno, ahí no explicó Romina que no sería tan así, a 62 casos, es decir, el 50.4% de todas las muertes súbitas no violentas, y fue a todos los de causa cardíaca que no eran cardiopatía isquémica, no eran cardiopatía congénita y no eran taponamiento. Y también a los 5 casos de muerte súbita de lactante. Es decir, a los que muerte súbita debido a una neumonía, a sepsis o a intoxicación, no fue necesario hacerle un estudio genético. Sí, a las cardíacas, sacando a las que son obvias causas, claro. como la isquémica. Con el disecante, eso no lo evaluaron. El disecante, de hecho, sí, para ver si tenía alguna alteración genética para hacerlo ahí. Ese sí. En 42 casos de esos 62, es decir, 67.7%, se halló una media de 3.4 variantes genéticas por paciente. Se catalogó a la variante de significado incierto, patogénica o probablemente patogénica, esas son las siglas que vamos a ver. En 40 casos, es decir, un rendimiento de 64.5% de los estudiados, y con una variante patogénica, probablemente patogénica, en el 30.6%. Esa variante, a ver, la de significado incierto, todavía es un significado incierto, tal vez en un futuro se tenga una relación patogénica, probablemente patogénica con alguna patología, o directamente una relación benigna. Pero bueno, por ahora queda como significado incierto. En los síndromes aórticos agudos, lo de Ahora, recién, explícame un poquito mejor esto para que quede claro. ¿Qué es la variante patogénica? Bien, la variante patogénica es la que está relacionada, igual que me corrija Romina, por favor si me equivoco, es la que está relacionada a una patología que ya se encontró la relación, que ya está, se define como, es la cosegregación entre la variante y la enfermedad. Probablemente cuando ya se comprobó que eso es causa de enfermedad, exactamente. Exacto. Probablemente patogénica, que hay relación, pero todavía no se pudo comprobar, y significado incierto, que no te puedo decir si es una relación benigna o maligna, que todavía no se sabe qué es. Hay una variación, pero indefinida todavía.
Exacto. Exacto. Pero esto lo remarca como importante muchas veces el estudio, porque la variante de significado incierto es eso, es incierto, y tal vez dentro de 10 años, si se siguen estudiando más familias o más casos, ese significado incierto termina siendo una variante que es patogénica. Por ejemplo... Sí, menos de 10 años, Eduardo. En un año. Estas variables que dicen de significado incierto, que se dice probablemente patogénicas, ahí es donde aplica el tema de la cosegregación, de evaluar la cosegregación, que ellos también lo hacen, que es ver, o sea, cuando todavía no está descrita que esté relacionada con la enfermedad, para intentar empezar a relacionarla. Por ejemplo, lo que yo tengo la experiencia con una familia que hemos hecho eso es estudiar el resto de la familia, hacer el análisis genético y ver de los portadores del fenotipo, es decir, de alguna forma de enfermedad, si ellos tienen la misma variante. Y si el que no tiene la enfermedad, no la tiene. Entonces es una forma de empezar a poder darle una orientación a que esa variante posiblemente sea patogénica, porque en esa familia los que están afectados tienen la variante y los que no están afectados no la tienen. ¿No es cierto? Claro, y aparte también lo que hay que ver, que no nombran mucho acá, supongo que después van a publicar algo más, es en qué dosis está, porque uno puede tener el polimorfismo o la mutación como heterocigota, o puede estar como homocigota, no es lo mismo. Entonces, me parece que falta por ahí que publiquen un poquito más sobre las variantes genéticas. Pero bueno, vamos a tener que esperar, porque es muy nuevo todo este estudio. Y continúa para colmo, claro, así que van a ir viendo qué va apareciendo. Dale, Edu. Bien, justo lo que decíamos recién, en los síndromes aórticos agudos se encontró una variante patogénica para el síndrome de Loeys-Dietz, que está relacionado a patología aórtica. Yo sinceramente no lo conocía, lo leí para ahora. Y después, ¿Qué es ese síndrome? Tiene relación directa con patología aórtica. Eso es lo que... Es parecido al Marfan, es como bueno, es una variante de tipo Marfan. Sí. Del tejido conectivo, o sea, alguna alteración en el tejido conectivo. Sí. De hecho, en los únicos dos que hubo síndrome aórtico agudo, se encontró esta variante. O sea, también tenía una parte genética en la disección, digamos. Y era menor a 50 años, obviamente. Bien. Bien, las miocardiopatías, que es de la parte, tenemos miocardiopatías y canalopatías. En las miocardiopatías, en 4 de 5 hipertróficas se encontró una variante, ya sea de significado incierto, patogénica, probablemente patogénica. En una sola no se encontró nada. En 6 de 10 de la hipertrofia ventricular idiopática se encontró la misma relación de variantes patogénicas o no. Patogénicas de significado incierto, hay algunas benignas también. En 2 de 6 de las ardimogénicas y 2 de 2 de las miocardiopatías dilatadas. Esto sí lo va detallando un poco acá. En cuanto a la muerte súbita inexplicada, se encontró un rendimiento de un 70%, o sea, se encontró variante genética en un 70%, 15 eran para canalopatías, 10 de QT largo, 3 de Brugada y 2 de taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica, y 10 de genes estructurales para como ser la miohipertrófica, el síndrome que habíamos dicho recién y demás. Después, sacándola de significado incierto, las patogénicas, probablemente patogénicas, acá eran 26.6%. Y después se estudiaron los 5 casos de muerte súbita del lactante, 4 de ellos ocurrieron durante el sueño, en 3 había variante de significado incierto, y 2 en relación a los canales iónicos y 1 en relación a la miocardiopatía. Eso lo describe ahí, están puestos los numeritos de los pacientes como y qué alteración encontró y qué relación tiene o no con alguna patología. O sea que los lactantes, ¿qué sería eso en relación a los canales iónicos? ¿Qué tipo de Hay alguna alteración? canalopatía o un QT largo, QT corto, brugada. Sí. Pero no definido. No definido, no lo pude definir. Bien. De hecho, mira, este que está acá dice brugada. QT corto, taquicardia polimórfica, catecolaminérgica, sí. Y no sé si alguno más. No, esos 4 son los que estuvieron acá. Sí. Bien. Hay que tener en cuenta que en cardiopatías familiares el tema de encontrar una mutación no significa que sea solamente relacionada con un tipo de miocardiopatía.
porque en cardiología se da lo que es la heterogeneidad fenotípica y fenotípica, es decir, que la misma mutación puede manifestarse con un fenotipo diferente. Es decir, una misma mutación en una persona, incluso en un mismo integrante, en un integrante de una familia, puede dar un fenotipo de miocardio no compacto, y en otro una miocardopatía hipertrófica, y en otro una miocardopatía dilatada. Eso sería lo que sería la heterogeneidad genética. Y la heterogeneidad fenotípica es lo mismo, es decir, que un mismo fenotipo, es decir, una miocardopatía hipertrófica, puede obedecer a mutaciones diferentes. Distinta. Claro, entonces, y no significa entonces que acá detectaron que murió de miocardopatía hipertrófica. Eran autopsias blancas, es decir, murió con una mutación que se relaciona con la hipertrófica, pero también se puede relacionar con otras miocardopatías que también se asocian a muerte súbita, ¿no? Ese concepto también es importante. Y también es importante para pensarlo que en la familia no busquemos que puede llegar a tener el mismo fenotipo, puede tener un fenotipo distinto. Pero si buscas, pero si el gen, es lo que decía un poco, ahí, claro, ahí vas a ir a hacer foco en el gen de que encontraste en el muerto. eso sí. Claro. Eso. Dale. Bien. Bueno, y después de esto están los resultados del estudio familiar. Se indicó a todos los que tuvieron un estudio genético realizado, o sea, a los pacientes que habíamos dicho, que eran 92 si no me equivoco, se les hizo un estudio familiar, primero clínico y después genético se le habilitaba. Acudieron 26 familias, este número me resultó bastante bajo, digamos, de todos los que se llamaron, acudieron 26 familias, y de ellos estudiaron a 104 individuos. Hasta el momento se habían identificado 21 portadores del mismo gen relacionado a la muerte súbita del familiar, y se indicó, esto es buenísimo, por lo que me gustó de este trabajo, el implante en CDI para prevención primaria en 5 familiares, en 3 de ellos que con miocardopatía hipertrófica, uno con una miocardopatía ritmogénica, y uno con la taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica, y uno de esos CDI ya tuvo una descarga apropiada. Así que creo que ya en un estudio de 4 años que va para adelante, encontrar familiares en riesgo, colocar un CDI y que técnicamente evitaste una muerte súbita, ya ganó este trabajo, me parece. Ojo, yo te quiero hacer una aclaración. Ahora te lo hace perder al trabajo. No, a mí me encanta. A mí me encanta, pero ojo, no le quitemos mérito a la evaluación clínica, porque hay que ver si a estos familiares en los cuales se hizo el diagnóstico y que se le puso el CDI, fue solo por el análisis genético. Muy probablemente no. De hecho, lo aclara, dice que primero hace un estudio clínico. Claro, pero decir, capaz que no les hacía el genético porque no disponías, estamos acá, pero exacto, lo que vos tenés que hacer siempre cuando tenés, más allá que acá tengan la posibilidad de hacer análisis genético, siempre cuando diagnosticás una miocardopatía, o en este caso una muerte súbita de una persona joven, y descartaste la cardopatía isquémica, eso es lo que tiene de bueno haber hecho autopsias, es hacer estudio de la familia, porque podés encontrar portadores, y quizás no necesitas el análisis genético para encontrar una de severidad que requiera el CDI. Sí, me parece fundamental y sumamente valioso, de hecho es una indicación clase 1 hacer un análisis genético en el primer mundo, ojalá sea acá, pero posiblemente la indicación de CDI no fue solo por la mutación genética, sino que capaz que ya está... Hay mutaciones genéticas que se asocian a alto riesgo, pero no tengo el concepto de que solo por una mutación genética se puede indicar un dispositivo. Sí que hay mutaciones genéticas de mayor riesgo que otras, pero no creo que solo por eso. Por eso, no le quiero quitar mérito. Perdón, yo quería hacer una aclaración por otra cosa que te llamó la atención, que son las 26 familias. Cuando se diagnostica una enfermedad genética en un paciente, no todos los familiares quieren exponerse a saber si tienen la misma enfermedad. A mí me ha pasado de haber trabajado con gente que tenía enfermedades neurodegenerativas, hereditarias, y que la misma familia, o sea, los hijos del paciente, no querían enterarse si la tenían o no, porque en ese caso era un diagnóstico, sí, era muerte, o sea, iban a tener esa enfermedad porque sí o sí era diagnóstico el examen genético. Entonces, es bastante complicado a veces convencer o exponer la importancia de un análisis genético, o de, a lo mejor, aumentar los controles en los casos donde uno tiene la sospecha que puede ser hereditario, porque es una información bastante difícil de manejar. Depende mucho de cómo el médico la transmita y cómo la reciba la familia también.
Entonces es bastante frecuente eso, que no quieran exponerse. Quizás por este tema de lo neurodegenerativo, ¿no? Porque nosotros acá solemos venderles que es para poder prevenir la muerte de un familiar. Por ahí lo neurodegenerativo no tenés nada, entonces lo estás como condenando a vivir deprimido. Claro, en el caso de que vos, claro, el tema es por qué, y por qué me lo voy a hacer. Si tengo posibilidades de o bien curarme o bien evitar morirme, ahí puede ser. Si cuando ya no hay, claro. Cuando una sentencia de muerte ya no, sí. Mucha gente no quiere. Hay un gen del Alzheimer, ¿no? También. Me parece que... Sí, lo que pasa es que muchas de las enfermedades también son multifactoriales, entonces el hecho de tener la mutación, de hecho, ahí mismo, vos decías, Karina, yo la verdad no tengo mucha idea de enfermedades cardíacas, pero el hecho de tener un gen mutado te puede dar un abanico de fenotipos bastante diferentes. Eso quiere decir que hay otras cosas aparte del gen. Eso quiere decir que el ambiente u otros genes que segregan juntos seguramente están influyendo, y muchas veces son polimorfismos, ni siquiera son mutaciones. Claro, por ejemplo, en micropatías dilatadas, se vio que hay una mutación que es de bajo riesgo, que es el mutado del gen de la titina, pero que muchas miocardiopatía que nosotros catalogamos como alcohólicas, porque está en la noxa actuando fuertemente, cuando se hizo estudio genético, había una gran proporción que tenían mutaciones de este gen de la titina, es decir, que era un gen de baja patogenicidad, pero cuando se lo relaciona con un medio ambiente hostil, manifestás el fenotipo que es estas miocardiopatía dilatadas, es decir, que no hace una miocardiopatía tóxica por alcohol todo el que bebe mucho alcohol, sino aquel que tiene una predisposición. Claro, ahí aparece el tema que estudiábamos ya en la facultad, gente con predisposición genética y no sabíamos qué era esa predisposición genética. Ahora se está sabiendo que hay ciertos genes que ya podemos estudiar y que a lo mejor esa población debería cuidarse de ciertas noxas. Lo que pasa es que recién ahora lo estamos empezando a ver. Claro. Bien, bueno. Interesante. Bien, vamos. Bien. De los síndromes de muerte súbita inexplicada se estudiaron a 25 familiares y de ellos encontraron a 3 síndromes de QT largo y 2 taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica, y bueno, estos eran, recordemos, lo que no tenían nada de la autopsia, así que también en ese lado se pudo encontrar. El estudio familiar permitió, lo que decíamos antes, demostrar la cosegregación de varias variantes genéticas y confirmar su patogenicidad, y seguramente esto continúe en el futuro, para seguir haciendo esta parte de diagnóstico. Ya para ir a la parte de discusión del trabajo, no hay mucho más de resultado. Sabemos que la muerte súbita es una de las principales causas de muerte en los países industrializados, con especial relevancia cuando ocurre en personas jóvenes y precisa, obviamente, un abordaje interdisciplinario. Más de la mitad de los casos de este estudio fueron de causa cardíaca y más del 20% fueron por una miocardiopatía. Hasta el 40% de las muertes súbitas en jóvenes son inexplicadas, pese a un estudio histopatológico y toxicológico adecuado, y en eso, como decíamos también recién, es obligatorio excluir una causa ritmogénica primaria, ya que puede haber familiares en riesgo. En este estudio, en el 70% de estas muertes se encontró una variante genética que desciende a 26.6% cuando agarramos las patogénicas y probablemente patogénicas, pero insisto que eso podría aumentar en el futuro. La secuenciación masiva de 194 o 380 genes se presentó como una herramienta muy útil en el estudio de los casos de muerte súbita, sustituyendo así lo que era la autopsia molecular tradicional, que se centraba en algunos pocos genes con un diagnóstico que se tornaba del 0 al 35%, ahora con la secuenciación masiva del 30 al 35%. Por lo menos achicamos esa brecha del 0 al 30. Al ser un estudio prospectivo y que fue diseñado para esto, se obtuvo ADN de todos los casos en lo que estaba indicado el estudio genético, ya sea por una muestra sanguínea, como decíamos, o por tejido mecárdico, y no hubo casos perdidos porque fueron todos casos consecutivos. El posterior estudio familiar permitió demostrar en varios casos la cosegregación de las variables genéticas, aumentando el rédito de diagnóstico hasta un 30.6%, y también afirma, o por lo menos sugiere, que va a aumentar esto tras los años de estudios y los seguimientos familiares. La incidencia en islas baleares de muerte súbita en menores de 50 años se pudo haber afectado por la población turística, que sin ella la incidencia baja de 5.8 a 4.2 cada 100.000 habitantes año. No hubo una explicación a esta causa de mayor incidencia con respecto a otros estudios. Sí se observó que más de la mitad de los casos tenían resultados toxicológicos positivos, si bien solamente un 10% fue la causa principal. Quizás en algún caso estos
estos tóxicos podrían haber actuado como un factor precipitante en contexto de una enfermedad de base. Eso por ahora no lo sabemos. El estudio familiar permitió detectar familiares afectados o portadores que requieren seguimiento, incluso se implantaron estos 5 desfibriladores para prevención primaria y, como dijimos, uno ya tuvo una descarga apropiada. Como conclusión, la autopsia molecular y el estudio familiar son cruciales para llegar al diagnóstico etiológico de la muerte súbita de las personas jóvenes en los que el examen histopatológico y toxicológico no llegó al diagnóstico, especialmente en los casos de muerte súbita inexplicada. Y las nuevas técnicas de secuenciación masiva permiten mejorar el rendimiento diagnóstico y también afirma, si bien el hallazgo de variantes significa un incierto frecuente, esta variante propone un reto diagnóstico hacia el futuro. Por último, utilice las planillas CASPE para las cortes y como atajé al principio también de que no era una corte propiamente dicho esto, no pude responder todas estas preguntas, pero está bueno para seguirlo. Las preguntas de eliminación en este tipo de trabajo es si el estudio se centra en un tema claramente definido. En este caso sí, se centra en un tema claramente definido, que era la muerte súbita en los jóvenes. La corte, o por lo menos el grupo, se trató de la manera más adecuada, se trató a todos por igual y se estudió a todos por igual, así que eso obviamente sí. Con estas dos ya nos permite seguir estudiando o leyendo el artículo. El resultado se midió de forma... Sí. Una cuestión ahí. Justo Islas Baleares tiene una población bastante heterogénea, porque justo tengo a mi hermano que vive allá, por eso lo sé. No sé. Pero vos tenés españoles, tenés alemanes, tenés ingleses, no sabés si son residentes permanentes, si no son residentes permanentes, y hay diferencia, por ejemplo, el consumo de alcohol. No es lo mismo en un residente no permanente, que se va a ir de vacaciones, que los residentes permanentes. No sé si está bien determinada la población. A mí me hubiera gustado haber visto un detalle de la población y de los factores de riesgo, una tablita que me diga más o menos, y no estaba. Eso, digo, en los observacionales necesitas un poquito más de dato de las covariables por ahí. Bien, te entiendo. Claro, porque vos cuando dijiste que no eran turistas, Edu, pero no quiere decir que los locales, como ella dice, pueden ser gente, un alemán que vino y se quedó, a ese lo van a considerar local. Claro, por ahí están 6 meses y se van, entonces un semiturista, no sé cómo se define eso, pero no tienen el mismo estilo de vida, digo, las diferentes poblaciones, entonces necesitan un poco más de datos. Bien, perfecto, no me había percatado de eso. Sí. Ya preguntas un poco más a detalle si el resultado se midió en forma precisa para minimizar los posibles sesgos. Técnicamente fue todo bastante objetivo, nada subjetivo, así que le puse que sí. Después, los autores tuvieron en cuenta el potencial efecto de los factores de confusión del diseño y análisis del estudio. No lo sé, porque el estudio básicamente no fue un estudio de corte, como decíamos, de comparación entre dos grandes grupos, así que en este caso ya no podría responder por un estudio de corte, y en realidad lo mismo hice con estas siguientes preguntas, propiamente de si los sujetos fueron seguidos con el suficientemente tiempo largo y completo, y eso no corresponde a este artículo. Sí, si estos resultados son aplicables a tu medio, técnicamente es aplicable a nuestro medio, siempre y cuando se den algunas características, porque a ver, este tipo de pacientes los podemos tener, no sé si podemos tener después seguir el estudio. La autopsia obviamente sí, habría que ver hasta dónde podemos llegar con el estudio genético. Después, coinciden con la evidencia disponible de estos estudios, si bien aumenta un poco la incidencia, como habíamos dicho en la Isla Baleares, tal vez un poco por la población, coincide con el resto de la evidencia publicada, y nos pregunta si se puede aplicar estos resultados a nuestro medio, y lo mismo que la pregunta anterior, estoy entre un no sé y no con respecto a ver si podemos seguir con el objetivo de este estudio, que era llegar hasta un estudio genético en el caso que lo precise. Hasta donde supimos en nuestro hospital, el único caso que llegamos teníamos 2 casos para estudiar, uno el que nombró Karina hace un ratito, que se pudo estudiar la genética en contexto que tuvo que entrar a un estudio clínico, y en otro caso que teníamos no pudo entrar. Así que, y de hecho el otro falleció y quedamos sin diagnóstico técnico. Bueno, pero la posibilidad está, por ejemplo, cuando fue el caso de mi paciente, de la familia esta,
se podía dar, lo habíamos hablado de que se podía hacer por una estrategia tipo asistencial si el hospital pagaba. En Buenos Aires se hace eso. Hay grupos que están, que te hacen la secuenciación, como a nosotros nos la hicieron en España, pero está eso, pagando se podía hacer. Entonces, en casos necesarios, y si uno consigue los recursos, porque tampoco son tan excesivos ahora como estábamos hablando antes, los costos, Exacto. el primer panel puede ser más grande, pero ya después, si uno quiere estudiar la familia, sí. Si hablamos específicamente de una muerte súbita, es otra cosa, ¿no? Pero cuando tengamos que estudiar una miocardopatía, se puede hacer. Hay lugares en el país que se pueden hacer, y si no, bueno, siempre tendríamos que seguir recurriendo por ahora a otras formas. Pero bueno, esto acá, en contexto es más a futuro. A futuro yo pienso que sí, que se va a poder hacer. Sí, obviamente, y aparte de la genética, que básicamente es lo que fue dirigido a este estudio, yo creo que hemos tenido algunos casos en estos años de muerte súbita que coinciden con estos menores de 50 años, y creo que no llegaron a autopsia. O sea que podríamos incluso rever... En nuestro medio no llegan ni a una autopsia normal. Una autopsia, exacto. ¿cómo se le llama? Una autopsia clínica. Autopsia clínica. Si no hacemos autopsias... De hecho, yo de que estoy, o sea, no nos avivamos o no tenemos sistematizado de mandar a autopsia cuando no entendemos algo, digamos. Sí, Tal lo que vez. pasa, a ver, yo ya ahora me he perdido, pero la autopsia con finalidad médica, de reconocer causa de muerte que no sea violenta, la que se hace en Instituto Médica Legal, ¿hoy dónde se hace? No, había dos formas. La facultad hoy está cerrada en ese aspecto. Claro. En otra época nosotros le ofrecíamos a los pacientes, al familiar, la autopsia en facultad. Bueno, Cuando pero hoy no se hace. La autopsia que, por ejemplo, los anatomoclínicos van y la presentan. Ahora, si no, lo que siempre está disponible es la del médico legal. Pero yo no sé si alguien lo sabe o tiene la respuesta a eso. Yo no sé si vos mandás y querés saber bien la causa de muerte, te la hacen en el médico legal. No lo sé. No sé. No sé si alguien tiene respuesta a Yo eso. todo lo que he mandado a facultad. Pero vos decís que ahora está haciendo autopsia la facultad, sacá la pandemia. No, en la pandemia creo que se cortó todo. En la pandemia se... No, pero antes de la pandemia, ¿se hacían autopsia en la facultad? Sí. Por ejemplo, los anatomoclínicos de clínica, en los seminarios que se hacen no sé cuántas veces al año, generalmente son siempre con anatomía patológica, y la gente de anatomía patológica la hace los residentes, pero bueno, no sé cómo están funcionando ahora. Pero ahora no lo están haciendo acá. No. Bueno, ahora no. En este último año y poquito no lo están haciendo. Pero si no, antes sí. Sí, antes sí, como decías. De hecho, han presentado en anatomos clínicos pacientes que nosotros hemos visto que terminan en autopsia porque no queda clara la causa de muerte. Y sí, van a la facultad y a la cátedra de anatomía patológica después lo Sí, en realidad clínica. hay poca cultura de autopsia. Ese también es un problema muy nuestro, ¿no? Que en general el médico la ofrece, la pide poco y los pacientes son bastante reacios a aceptarlo porque es como culturalmente bastante mal visto. Siempre le encontramos una causa a la muerte y entonces no la ofrecemos. No la necesitamos. No la necesitamos. Pero bueno, sí, pero muchas veces la causa es una TV que no salió y te habría que ver por qué la tuvo. Pero... paro cardíaco, falta que diga, como la causa de muerte. No sé si se acuerdan, ¿cómo andan? Buenas noches. Hace ¿Qué poco tuvimos el caso de una paciente internada de 29 años que tiene implantado un CDI, ella tiene el antecedente de 2 hermanas fallecidas en el periparto, y bueno, tiene una alteración, una canalopatía en los canales de calcio, pero no determinada, y estuvo hace poco internada en el hospital para recambio de la fuente del CDI, y en estos 5 años que creo que hace que tiene colocado el CDI, no tuvo descargas y tuvo todo eventos de taquicardia supraventricular, ninguno ventricular. Justo se me vino a la cabeza ese caso. Y estuvo internada hace poquito. Bien. Este era para entrar en el protocolo. Claro. Y a ver, tengo una pregunta. Martu, ¿estás, Martu? Sí. Sí, que vos sos de todos los del parque la que más tiempo hace que está en el sanatorio. ¿Han hecho autopsia? ¿Alguna vez se ha planteado la necesidad? ¿Cómo han hecho? ¿Dónde lo han mandado? ¿Quién la ha hecho? No, que yo sepa, no.
Nunca un No. paciente que murió en el sanatorio, o sea, en el medio privado, terminó en una autopsia. No sé si hay alguno de los chicos que estén que sepan que sí, pero de lo que yo sé, desde que yo estoy, no. Sí, biopsias millones, pero no autopsias. Claro, claro. Sí, ves que indudablemente falta la cultura de averiguar el detalle, y sobre todo con la finalidad familiar, ¿no? Que es lo que a veces vos decís de qué se murió y cuánto podés colaborar en detectar algo precozmente. Y Romina, ¿cómo ves vos esto en el tiempo en nuestro país? Porque por ahí escuché que dijiste un año, como que obviamente el avance es todo muy rápido, pero ¿cómo lo ves en la Argentina, el desarrollo de la bioinformática y de la genética? Mira, a mí lo que me parece es que vamos un poco atrasados los médicos conociendo estas cosas. Entonces, por ahí, si no lo pedimos, es difícil que se ponga a disposición. Por ejemplo, sé que sí pasa mucho en oncología, que cuando detectan o empiezan a salir cosas relacionadas con algunos genes específicos, el oncólogo va directamente al laboratorio a veces y pide, che, yo necesito saber esto. Lo podés hacer, y el laboratorio, que obviamente es una cuestión comercial, si ve la beta comercial y que otros lo van a pedir, muchas veces se incorporan ese tipo de estudios. Entonces me parece que también está en nosotros empezar a ver estas cosas. De hecho, estos justo son mutaciones, pero ya en Europa el estudio de polimorfismos, pensando en determinados tratamientos o prácticas, está bastante ya como una cuestión obligatoria. Hay tratamientos que no se comienzan si no se hace el estudio de determinado polimorfismo. Entonces eso me parece que a medida que pase el tiempo, nosotros nos vamos a tener que poner como médicos un poco más cancheros con pedir ciertos análisis genéticos, que no es más que como pedir una RX o cualquier otra cosa, porque viene con un informe y todo, pero esa es la parte por ahí que veo un poquito más lejos. Pero después la tecnología la tenemos acá en Rosario. El polimorfismo, por ejemplo, que por ahí el concepto no sé si todos lo tienen. Cuando uno habla de mutaciones, cuando hay una variante genética que está presente en menos de tanto por ciento de la población, y un polimorfismo es una variante que está presente en un porcentaje más holgado de la población. Por ejemplo, exactamente, las dislipemias son polimorfismos. 1%, un 1% de la población, si está en menos del 1%, se consideran mutaciones, y además tiene que tener en general la característica de estar asociado a una patología, la mutación. En cambio, los polimorfismos, que son lo que nos diferencian a todos nosotros, son pequeños cambios en el ADN que nos hacen distintos, pero no necesariamente tendrían que ver con patologías. Pero sí se han demostrado ciertas asociaciones que hacen que, por ejemplo, toleremos mejor o peor ciertos fármacos o tratamientos. O sea, hay polimorfismos asociados con tratamiento de radioterapia en cáncer de próstata, o sea, cosas muy específicas que son características de cada uno de nosotros, pero que se heredan, por lo tanto son familiares también. Entonces eso ya se está incorporando en muchos lugares como obligatorio. Pero bueno, lo tenemos que ir conociendo y ir pidiéndolo, porque aparte después, el hecho que uno lo empiece a pedir y que sea algo totalmente necesario, hace que después las obras sociales lo puedan reconocer, el Estado se tenga que hacer cargo, o sea, es toda una cuestión social también esto. Pero bueno, es de a poco, pero de vuelta, la tecnología está y no es tan cara. Entonces eso ya es una gran ventaja. Y lo que hoy pedíamos, lo que hoy hablamos, vos dijiste lo hacen los laboratorios privados, el CIVIC lo hace, pero si tuviéramos que ir a hablar con alguien de la facultad para intentar hacer algo que no se está haciendo o que queremos buscar puntualmente, ¿quién es el lugar, la persona? Mira, ya hay... habría que ver primero qué específicamente, pero si uno quiere hacer una secuenciación, ahora que no me acuerdo, uno de los institutos de CONICET que está allá en la Siberia, que tiene un secuenciador muy grande. Bueno, ahora cuando me acuerdo se les voy a decir, uno va, pide la secuenciación y tiene el servicio externo, o sea, uno va y la paga. De hecho, la primera secuenciación que hizo ese instituto fue para una enfermedad neurológica de 3 hermanitos, donde se secuenció el exoma entero de los 3, y se encontraron nuevas
variantes genéticas de una enfermedad, no me acuerdo si era degenerativa, del sistema nervioso central. Entonces ya hay lugares donde se puede ir. Ahora cuando me acuerdo, y si no después yo te lo paso, así se lo pasaba a los chicos, en ese instituto que uno puede pagar como privado y te hacen todo el análisis genético. De hecho te hacen también el análisis, porque no es que te den solamente un pendrive con la secuenciación, sino también cierto análisis que uno pueda confiar, ¿no? Bien, bien. A ver Bueno, si- entonces dependerá, como vos planteás, de que nosotros nos interesemos más. Yo creo que cuando uno ve los congresos de cardiología, no sé, Karina, si vos por ahí has prestado más atención, pero tampoco hay demasiadas mesas redondas, ni demasiado detalle o demasiado interés en tocar este tema. No sé si es por la falta de conocimiento de nosotros mismos, por la falta de interés, pero yo muchas veces he analizado los ejes temáticos de los congresos y tampoco es tan común de ver eso. No, me parece que está medio como, al ser una tecnología que todavía no está tan ampliamente disponible, fíjate que ningún lugar público lo hace ampliamente disponible, me parece que por eso pasa, y es muy complejo de entenderlo, cuando uno se pone a leer literatura sobre este tema, y vos empezás a ver las siglas de los tipos, de cómo las nomenclaturas de cada tipo de mutación, es muy complejo entenderlo. Y ya no se entiende, las carpatías genéticas no se entienden mucho desde lo clínico. Uno ve a veces cuestiones que dicen los colegas, le dicen primero, por ejemplo, el concepto de estudiar la familia cuando hay diagnóstico de una micropatía no se tiene. No se tiene de que cuando se diagnóstico de una micropatía estudiar a la familia. Y después he visto cosas muy erróneas como es estudiar a la familia clínicamente, y colegas, y con muchos más años que yo, y decirle que el que no tiene el fenotipo no está afectado, por ejemplo. Cosas así. Por hacer una resonancia, decirle que no tiene el problema genético. Entonces, hay errores muy groseros todavía en todo este tema, porque me parece que hay desconocimiento. Y no sé si es porque no hay mucha oferta académica al respecto. Creo que hay menor oferta porque son patologías más raras. Obviamente que Lo hay que mucha pasa menos. es, Cari, ¿vos, Romina, das clase en el grado, en la facultad? No, No. en la UAI, en realidad, no en La la UAI. UNR. Y de los No que se han teníamos, esa materia no la teníamos. Bueno, Ahora no, nosotros no, pero de los chicos que se han recibido últimamente, ¿en qué materia, en qué época de la carrera han hablado de este tipo de cosas? Mira, nosotros en la UAI damos la materia genética. Estaba en primer año, ahora pasó a quinto año, ahora no la estoy dando porque estamos esperando que llegue la primer corte a quinto año. Ahí se da genética. Sé que en la UBA tienen en citología, o sea, en biología celular, histología, embriología, tienen incorporada genética. No sé en creo que en UNR no debe estar. Y Eduardo. nosotros tenemos en la UP2 de crecimiento y desarrollo, tenemos, que es el primer área de medicina, tenemos introducción a la genética. No tenemos medicina genética. Mendel, Como leyes de claro, Mendel. que yo lo Claro, hago en claro. biología, claro. No, con eso, claro, no sé nada. Y después Hay un nunca tema. más. Y después nunca más, Eduardo. Que yo recuerde. Solo medicina clínica, ¿no? Ya en cuarto y quinto no. No. Y bueno, Hablamos de claramente. fibromialgia. No. Yo estuve unos años trabajando en histología en la facultad y de hecho se llama cátedra de histología, biología molecular, embriología y genética y no tenemos nada de genética. Claro. Y nada más. Bueno, Bien. cosas que hay que Bueno, cambiar. claramente hay Perdona, mucho. Pedro, Dale. INDEAR. En INDEAR uno puede pedir y se pueden contactar con ellos y se hace el análisis genético, o en general es una secuenciación o de exoma o de todo genoma. No sé cuánto puede estar saliendo en este momento. Bueno, pero por lo menos sabemos que hay un lugar donde consultar. Totalmente, totalmente. Bueno, creo que hemos indagado un tema diferente. Eduardo, nos sacaste de lo habitual, nos sacaste de nuestro nivel de confort habitual, y así que bueno, muy linda la presentación. Romina, mil gracias por estar, y desde ya. No, gracias a ustedes por permitirme ser parte un ratito de esto, que la verdad está buenísimo que se interesen, y cuando quieran hacemos alguna charla de genética, de polimorfismo, de lo que gusten.
Sí, eso desde ya yo lo tenía planeado sumarlo, creo que se lo dije a Karina alguna vez. Cada vez que hago una materia nueva en el doctorado te das cuenta que hay cosas interesantes para sumar a la formación de uno, ¿no? Y es una lástima que tan pocos médicos clínicos hagan el doctorado, porque creo que te aporta un montón de información en lo relacionado a la currícula del día a día, pero también en la formación general de un médico. Pero bueno, la otra vez hablándolo con Botazo y hasta inclusive con Betina, yo estoy haciendo hay otro doctorado, pero creo que hay que buscar la manera de que el doctorado también se acerque más a a los clínicos. Los doctorados muchas veces están muy orientados a los chicos que son biotecnólogos, que trabajan en CONICET, que hacen investigación básica, y cuando vos ves el porcentaje de médicos que solamente hacen clínica, en menos del 10%, estuve analizando y es muy poco. Así que eso... Igual yo les quiero comentar a todos que así no estén haciendo el doctorado, yo sé que no deben tener tiempo para nada ustedes, entiendo totalmente, pero si a alguno se interesa, pueden hacer alguna materia que les interese del doctorado como curso. Entonces eso también, por ahí ir viendo de cualquiera de los doctorados, tanto el de medicina, el de bioquímica, como el de ciencias biomédicas, que es el que nosotros estamos, los pueden hacer como cursos. Entonces eso también, por ahí, yo recomiendo mucho el de revisiones sistemáticas. Bueno, no, que te iba a decir, por más que a mí por más que el de bioinformática a mí me costó mucho, porque cuando yo hice medicina no existía, el de revisión sistemática e introducción al metaanálisis es muy, muy bueno, es muy accesible para el idioma que manejan los residentes, y está muy interesante. Por eso después eso es cuando esencial tengas para cualquier fechas... médico. Sí, cuando tengas fechas del nuevo cursado, pasámelo, yo lo voy a difundir, porque no tienen ni acceso a eso a veces. Claro, ese le voy a preguntar a Yanina porque estoy perdida. Yo asisto en ese, o sea, le ayudo Claro. un poco a Yanina, pero no lo doy yo. No, pero ese realmente tiene mucha aplicabilidad. Sí, sí. Así que bueno, gracias a todos, buenas noches y nos vamos a ir a cenar. Gracias, Romina, de nuevo. Chao, muchas gracias. Chao, nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao, Nos chao. vemos. Adiós. Chao, nos vemos.